Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo de los diálogos sobre el mercado laboral, un futuro lleno de oportunidades profesionales. Esta actividad está organizada conjuntamente por el Foro B21 y el Centro Asociado de la UNED de Barbastro, y en la presente edición nuestros interlocutores aquí presentes van a dialogar sobre el mercado laboral en el área económica del Cinca, esta zona que transcurre desde el Somontano de Barbastro, pasando por el Bajo Cinca y, por supuesto, por el Cinca Medio y la Litera. Este diálogo se basa concretamente y se encuentra influenciado por distintos factores, como es la demografía, como es la educación y como es la empresa. La demografía porque hacen falta jóvenes que en realidad puedan ver cubiertas sus oportunidades profesionales y sus currículums, lo que en sociología se denomina esta angustia posteducativa, causada principalmente por esa carencia de oportunidades, por esas becas mal pagadas, por esos empleos basura, mini empleos, subempleos. Y hace falta también, sobre todo, empresas, que es lo que aquí nuestros interlocutores conocen bien, que traten de evitar esa fuga de cerebros, sobre todo que hayan adquirido una formación aquí y que contribuyan a lograr esta España vaciada. Por tal motivo, aquí tenemos en el día de hoy a dos ponentes que son de alto nivel. En primer lugar, Javier Folch Blanch, bienvenido, y en segundo lugar, doña Cruz Izábal Mayén. Nuestro primero de los ponentes que van a formar parte del diálogo es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha realizado un MBA en ICADE, además de lo que se llama Master in Business Administration, y ha completado su formación en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos en diferentes centros de educación superior como ESADE y EADA. Su dilatada trayectoria profesional le ha llevado, en este caso, a ser director de Recursos Humanos en resorts como en México, Grupo Meflur, y actualmente es director de Asaja Aragón, es una asociación agraria para jóvenes agricultores que, que como su nombre indica, es la mayor organización profesional en lo que sería agraria en el ámbito nacional. En cuanto a nuestra segunda interlocutora, doña Cruz Izábal Mayén, es presidenta de una asociación de empresarios, en este caso en la Litera, ya desde el año 2015, con lo cual lleva allí también un tiempo, y a su vez ha desarrollado eso sí, su trayectoria empresarial y profesional en el sector de la empresa, especialmente en los servicios inmobiliarios durante más de 16 años. A su vez, desde el año 2010 se ha centrado en el eje oriental de la provincia de Huesca, esta área económica del Cinca, término que anteriormente hemos citado. Se ha dedicado especialmente a trabajar con diferentes empresas, como por ejemplo Agaloma o Neva2 Administración, como gerente. Dicho lo cual, bienvenidos a este diálogo y podemos comenzar cuando ustedes quieran para realizar, eso sí, un diagnóstico que analice el mercado laboral en este área económica del Cinca o eje de nuestra provincia. Bienvenidos y tomen la palabra quien quiera comenzar. Muchas gracias, por supuesto, por contar con la Asociación de Empresarios de la Litera y en este caso conmigo. Yo creo que es muy necesario el hacer este tipo de diálogos o de foros donde podamos elevarnos también un poco sobre lo que es la problemática más inmediata que tenemos las empresas. Este análisis también tiene que llevarnos a elevar nuestro zoom, porque pienso pensamos, muchas veces hablamos en la Asociación de Empresarios, que no se pueden implementar adecuadas políticas de empleo si no hacemos ese zoom. Y luego también muchas veces en los análisis que hacemos nos centramos en nuestro ombligo, por decirlo de alguna manera, en nuestra zona, nuestra problemática más inmediata, pero realmente, probablemente todo lo que vamos a hablar, Javier y yo, esta tarde contigo, va a tener que ver con una problemática que es común a gran parte de Europa Occidental y por supuesto, de la península. Bueno, lo primero de todo, gracias al Foro B21 y gracias a la UNED y gracias Maricruz por organizar este tipo de eventos, porque, como dice Cruz, creo que son fundamentales. Creo que estamos en una zona privilegiada, en estas comarcas privilegiadísimas a efectos de empleo, y la lástima es que no se sepa, ¿no? Preguntabas por un diagnóstico. Yo el diagnóstico lo tengo muy claro, el diagnóstico actual. El diagnóstico actual lo llevamos disfrutando y sufriendo, porque yo creo que está la parte positiva y la parte negativa. He trabajado en Binéfar, he trabajado en Monzón y ahora estoy trabajando en Barbastro. Entonces conozco muy bien las comarcas, ya conozco a mucha gente de todas las comarcas, y lo que puedo decía, por un lado hay una parte positiva, que es que vivimos en unas comarcas privilegiadas, como decía, con pleno empleo,
nosotros llevamos muchísimos años teniendo lo que sería o lo que se llama paro técnico, que es las personas que simplemente están en el paro son las que están en tránsito entre que salen de un empleo y encuentran otro, prácticamente. Son cifras muy bajas, desconocidas para el resto del ámbito nacional, por eso decía que es un privilegio, pero por otro lado no es un privilegio, lo sufrimos y lo sufre todo el entramado empresarial, porque es muy difícil encontrar candidatos. Hasta hace poco hablábamos de cualificados, que eso pues es difícil y sigue siendo dificilísimo. Hoy día ya hemos llegado a un punto que hasta el no cualificado es difícil encontrarlo en estas zonas. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué tenemos esta carencia de gente, que hay gente muy buena que ha salido de aquí y que no regresa? Pues yo creo que es un tema cultural, es un tema social. ¿Por qué? Yo recuerdo que nuestros abuelos y nuestros padres nos comentaban siempre: bueno, tienes que estudiar y tienes que salir fuera, porque allí fuera hay un mundo de oportunidades y aquí no las vas a tener. Entonces, este mensaje, a lo largo de muchos años, que había que labrarse el futuro fuera de esta zona, pues al final se convierte en algo cultural, en algo que se graba aquí, que lo tenemos subliminalmente, lo tenemos en nuestras mentes. Entonces la gente al final recoge ese mensaje, las generaciones que fuimos del baby boom y todo esto, ese mensaje, y lo teníamos muy claro, y provocó esa mentalidad de salir del pueblo. Yo creo que hoy en día hay un cambio. Está empezando a verse una tendencia, el COVID lo ha reafirmado todavía más, donde dices, a ver, ¿por qué esos señores que es la panacea en las últimas tecnologías, como son pues las gentes que manejan las redes sociales, los departamentos de comunicación, incluso departamentos de marketing, se han podido ir a los pueblos, montarse su oficina en una casa de pueblo y trabajar y ser, efectivamente, ser productivos al 100%, estando en un pueblo? O sea, ¿qué pasa? Que el pueblo pues, se ha visto de una manera más positiva hoy día, y yo creo que tiene que haber un cambio de tendencia. En nuestra zona más aún, porque realmente las oportunidades existen. Con lo cual, esa falta de candidatos de la que se ha hecho referencia en este diagnóstico laboral nos lleva a pensar igual que la oferta de formación que hay aquí en esta zona puede ser acorde o no a las necesidades empresariales. ¿Qué opinan ustedes? La oferta que tenemos a todos los niveles, desde el punto de vista de grados de formación, me refiero a lo que se denominaba la formación profesional, que ahora está en debate, o la universidad, incluso aquí, ¿no?, en la UNED, que también es una posibilidad y una riqueza frente a otras comarcas. ¿Esta oferta de formación es acorde realmente a las necesidades que se requieren en la empresa? Yo creo que el problema no es tanto en la formación, la falta de adecuación de la formación, sino la falta de prestigio de la formación profesional. En esa búsqueda de oportunidades que hablaba Javier, eso que nos han enculturado, ¿no? Parecía que el que se quedaba en el pueblo era porque no tenía otras opciones, y ha producido una desvalorización de la formación profesional. Y es cierto que todos los centros de formación profesional también se quejan de que sus módulos están bastante vacíos, incluso de que gente que a priori tiene sus capacidades muchísimo más orientadas a hacer una formación profesional, pues es la familia la que la impulsa pues, a hacer un bachillerato, a estudiar, ¿no? Yo creo que siempre va flotando un poco eso. O sea, por un lado, ¿qué es lo que...? O sea, la tendencia no solo es aquí, es mundial, de que la población se concentre en las ciudades. Y es exactamente lo que ha dicho Javier. O sea, leía unas estadísticas hace un tiempo, decía, ¿por qué existe esa tendencia? Por la percepción de las oportunidades. O sea, la gente está en una ciudad, a pesar de que a veces sufre merma en su calidad de vida, y es así, y no tiene las mejores condiciones, pero es por la percepción de las oportunidades. Y en el mundo rural es cierto que no se ha trabajado esa, o quizás es cierto que, o quizás el ascensor social. O sea, yo soy una persona más que de preguntas que de respuesta, ¿no? Quizás hasta no hace mucho la persona que estudiaba tenía muchas probabilidades de progresar y de ascender socialmente, y eso también se ha cortado. Me pasa muchas veces cuando hablamos de que en la litera en particular hay un déficit de mano de obra muy importante.
es cuando estás fuera de nuestro ámbito y te dicen, ¿y con el paro que hay? ¿Cómo puede ser? Y es verdad, dices, ¿cómo puede ser con las cifras de paro que hay? Que tengamos déficit de mano de obra. Nosotros, antes de entrar, hablábamos un poquito que la Asociación de Empresarios, un poco recogiendo todas estas cosas, hemos trabajado 2 años un programa, que es el programa Conócenos, que, bueno, pues desde nuestro pequeño mundo, ¿no? El intentar trabajar un poco estas cuestiones. Pero tiene que, o sea, para los que nos gustan las estadísticas, hace unos años, ya debe estar desfasado, pero había una estadística que decía que el 36% de las chicas y el 33% de los chicos reciben formación universitaria y solo el 18% de los puestos de trabajo que se ofertan precisan de formación universitaria. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de recursos públicos, tenemos un problema de expectativas de chavales que no las van a poder materializar y tenemos un problema por parte de las empresas que tienen muchísimos puestos sin cubrir. Por eso yo creo que es importante, y en la Asociación de Empresarios, por ejemplo, muchas veces hemos abogado y reclamado el que no solo habría que hablar de cifras de desempleo, sino que habría que hablar también de cifras de puestos sin cubrir. Porque eso realmente nos permitiría hacer políticas educativas y de empleo con conocimiento real del problema. En cuanto a la visión bueno, desde... solo una cuestión. El programa este de Conócenos, que fue un programa muy interesante, que liderado por Cruz, desde la Asociación de Empresarios, precisamente aboga por lo que decía yo, por el cambio cultural. Si empezamos desde niños a nivel educacional en los colegios, pero involucrados pueblos, municipios, comarcas, familias, y cambiamos ese concepto cultural que veníamos arrastrando de las oportunidades están allá, por eso es importantísimo lo que hicieron, es decir, coger niños y decirles, ¿sabes que en tu pueblo se está produciendo, pues, me da igual, este cartón de leche que comes en un supermercado se está haciendo en una empresa que es la mayor productora de leche prácticamente de España o de la segunda? ¿Sabes que este contador de billetes se hace en una empresa de Binefar y se utilizan la mayoría de las sucursales bancarias de España? Bueno, pues que lo sepan, para que vean que allí hay futuro y allí hay empresas innovadoras que tienen eso. Respecto a la pregunta que hacías del tema formativo, sí. A ver, yo creo que sería muy difícil cubrir, en un mundo como nos movemos global, cubrir toda la oferta formativa necesaria para tener puestos o para cubrir esos puestos vacantes que se producen en cualquier empresa. Básicamente porque nos encontramos que hay un sector primario potentísimo, pero alrededor del sector primario hay un sector servicios potentísimo, un sector industrial muy potente, un sector, ahora vamos a empezar con el sector, si sale adelante lo de la litera, el sector logístico, potentísimo también. Entonces, claro, tener oferta formativa para todo el mundo no es fácil. Lo que hemos de intentar es que, y con Cruz lo comentábamos cuando veníamos, oye, si es muy importante que salgas fuera a estudiar y que te especialices y que incluso cojas la primera experiencia y la segunda, pero a lo mejor luego, teniendo la mentalidad, esa que decíamos que era ese tema cultural, de poder luego decir, no, pero mi objetivo es poder tener un desarrollo profesional en mis comarcas, porque lo voy a tener. Y la gente lo que no sabe es que quien viene formado y con experiencia, los planes de carrera que puede tener en empresas de la zona, el desarrollo profesional que puede tener, es mucho más potente que el que va a tener en la ciudad. Básicamente por una cuestión muy simple, por una cuestión de competencia. Me voy a ir a Barcelona a competir con 300 candidatos que tienen la misma o mayor experiencia que yo y que encima manejan 3 idiomas, o me espero a que salga aquí una oportunidad que las hay de gerente y cuando vaya a esa oportunidad se van a presentar 2 personas. Aquí no tengo competencia. Yo diría que hay un lema que he creado para este encuentro, que es un lema pues que dice un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que es aquí no hay sitio para todos, pero hay sitio para muchos. Eso sería importante. ¿Y por qué hay sitio para muchos? Pues porque lo detectamos las empresas y lo detectamos las asociaciones como Asaja. Lo estaba comentando, nosotros ponemos un anuncio para contratar a un ingeniero agrónomo con experiencia y nos llegan 2 currículums. Y nos llega un currículum de una persona que no tiene experiencia y de otra que tiene experiencia y dices, pues ya no me queda de otra, no hago ni selección de personal, no cabe hacer selección de personal porque solo hay una persona que emplea. Y entonces me la tengo que dar sí o sí.
me haya gustado o no, o si no, no cubrir el puesto. Hace unos días fui a ver al carpintero y me dijo, no encuentro carpinteros, no tengo carpinteros, no hay carpinteros, los gremios, no hay nada. Entonces, es muy triste que aquí puedas tener una oportunidad y un desarrollo profesional con una calidad de vida y posiblemente siendo más feliz y nos vayamos al agujero. Para mí es como un agujero meterte entre cemento, teniendo estas zonas privilegiadas y también comunicadas. En la Asociación de Empresarios realmente quisimos dirigirnos a los chicos, o sea, porque lo que nos llegaba también de ellos, en la edad esta que empiezan ya a elegir, a tener que elegir, que los mismos ciudadanos de Binefar eran, yo misma, presidenta de la Asociación de Empresarios, empecé a darme cuenta del verdadero calado de las empresas en el momento que las empecé a visitar y a conocer, y nos dimos cuenta que esa carencia era a nivel general. Entonces, parece que un pueblo como Binefar, 9.000 habitantes, cárnicas, que solo hay eso, y resulta que hay empresas tecnológicas de alto nivel, o sea, hay empresas líderes en fabricación de desactivadores de explosivos, o sea, hay empresas que hacen tornillos para todos los coches que se fabrican en Europa, o sea, hay empresas forrajeras que exportan a todo el mundo, hay empresas de mucho gran nivel. Entonces, quisimos abrir las empresas a la realidad y de rebote, pues captar ese talento que se ha ido fuera, enseñarles que hay ese tipo de, pues a los universitarios que están estudiando fuera, que hay ese tipo de empresas, que hay ese tipo de oportunidades en la zona, ¿no? Entonces un poco el Conócenos tenía mucha ambición y mucho recorrido todavía, porque luego la pandemia, pues claro, lo cortó y teníamos... era un programa que pretendíamos incidir en los chavales de tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato, pero con la idea de enseñarles otra cara de las empresas, con la pretensión de romper una lanza también para los oficios, para la formación profesional, para enseñarles que los trabajos de hoy no son los trabajos que podían imaginarse en sus abuelos, por así decirlo, sin que sea un demérito, ¿no? Pero cuál es la realidad y que pudieran elegir con más sentido y que pudieran también tener una percepción de las oportunidades del territorio. Un programa. Es una forma de frenar este desconocimiento y apropiarse también de las circunstancias de lo que hay. Al hilo de este análisis y desde vuestra experiencia particular, ¿no? Ahora he traído a colación, en este caso Javier también, el tema de las nuevas inversiones que van a tener lugar en la litera. Entonces, y ya estábamos hablando de perfiles trabajadores. ¿Cuáles serían los perfiles de trabajadores para evitar ese desconocimiento y dar así un titular aquí? Que serán más demandados. Podemos contestar los dos, yo creo que estaremos absolutamente de acuerdo en todo, ¿no? Lo que hemos dicho, son comarcas muy dinámicas y cuando hablamos de las cuatro, yo creo que Bajo Cinca, Cinca Medio, Litera y Somontano son cuatro comarcas especialmente dinámicas a nivel empresarial. Entonces, es que se necesita de todo, lo he dicho antes, mano de obra no cualificada se necesita. Tenemos que recurrir a mucha gente de fuera. El año pasado fue un caos en el sector primario, fue un caos porque, claro, se cierran fronteras, se cerró todo, llegaba la campaña de la fruta y nos vimos en una tesitura nunca vista porque la manzana, la pera, el melocotón, cada vez que llega la campaña de un tipo de fruta, eso lo tienes que recoger en 10 días, no lo puedes dejar en el árbol, no te puedes esperar. Entonces, eso... Bueno, con la pandemia ocurrió, pero es que sin la pandemia también ocurre, o sea, son momentos muy puntuales donde hay unas necesidades muy fuertes de mano de obra, en este caso no cualificada. Pero por parte de mano de obra cualificada, pues es que es todo, es que es licenciados a cualquier nivel, químicos, ingenieros agrónomos, abogados, o sea, falta mano de obra para todo. Cualquier proceso de selección que pongas, no te va a venir casi nadie. Y hablando de las inversiones que hay, pues Cruz podrá hablar un poco más de Binefar, yo quizá podría hablar un poco ahora de lo que se avecina en la zona de Tamarita y Alto Ricón con este nuevo proyecto Sisale. Sí que es importante decir, hoy creo que ha salido en prensa que ya, al ser un tema eminentemente logístico, ya se están dando los primeros pasos para poner un módulo de formación profesional especializado en temas logísticos. Bueno, pues yo creo que eso es interesante, es importante. Y es un titular. Es un titular, sí. Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que la falta de mano de obra es un problema que a la hora, por un lado, de atraer inversiones, pues tendrá su mayor o peor dificultad. Las inversiones, pues se mueven por unas pues características espaciales, ¿no? Y de oportunidad, de coste y oportunidad.
Pero cuando a veces vemos este tipo de inversiones y dicen vamos a crear tantos empleos, la duda es ¿de dónde vamos a sacar estos empleos? Realmente es la pregunta que nos hacemos todos. ¿De dónde vamos a sacar? Lo que resulta muy paradójico, porque claro, estamos ante una situación que volvemos a repetir, zona privilegiada, situación. Claro. Entonces, y tenemos aquí una oferta formativa. Por tanto, ¿cómo podemos crear mejores sinergias, quizás entre comarcas, para tratar de solucionar, ¿no?, este vacío? Yo creo que es fundamental en este momento, y las asociaciones empresariales creo que hemos sido pioneras en ver estas 3 comarcas, el eje económico del Cinca, que de alguna manera decimos. Nosotros en este caso, pues Cinca, Medio, Somontano y Litera, que somos un poco una conurbación muy próxima y con muchas sinergias, y ya somos pioneros, o sea, hemos ido en crear la Federación de Asociaciones Empresariales del Eje Oriental y en vernos como una unidad. O sea, yo creo que ya tenemos que superar de alguna manera los localismos, porque al final enfrentarnos a un mundo cada vez más complejo no nos lleva a otro lugar que el de trabajar juntos. Para nosotros es una visión clarísima. En los últimos tiempos también sabemos que las comarcas pues, se han subido un poco a este tren, ¿no?, de colaborar y hacer proyectos conjuntos, pero también es importante que en el territorio, que en estas comarcas se favorezcan mucho lo que son las infraestructuras, las comunicaciones, que tengamos pues unas infraestructuras ferroviarias, que es algo que está ahora muy de actualidad, sí, y ha estado en la prensa, ¿no?, que podamos tener una comunicación fluida y podamos ser cercanías de la estación de AVE de Lérida, que es nuestra estación de AVE más cercana, y unas comunicaciones fluidas con Zaragoza. A veces yo creo que por parte de la clase política se ha visto más como una posibilidad de seguir marchándose, pero nosotros lo vemos también como una oportunidad de atraer talento y de que se vea de una manera más global las oportunidades del territorio. Yo creo que tiene que ver la inversión en vivienda, estábamos hablando cuando veníamos. O sea, ya hay un déficit de viviendas impresionante. Entonces, pretendemos estar generando empleo, pero no tenemos infraestructuras de ese tipo. Va a ser complicado si no elevamos el zoom y analizamos el problema con todas estas derivadas. Yo creo que es importante siempre trabajar juntos y sumar lo que decíamos, volvemos a la misma palabra o algo que hemos repetido, el dinamismo de estas comarcas. El trabajar juntos las comarcas, el trabajar conjuntamente a nivel de las instituciones, a nivel de los centros formativos, a nivel cultural, todo eso es necesario precisamente para provocar ese cambio de tendencia. Pero para eso, ¿qué hacemos si tenemos empresas que vienen y que van a necesitar pues 500 puestos de trabajo, o 200, o 100, o 50, o 25? Si no hay unas políticas bien consensuadas y una estrategia, como decimos, entre las diferentes comarcas, entre los diferentes municipios para crear pues, la oferta formativa, para que haya vivienda, para que haya un ocio adecuado a esa población que vas a tener que absorber, en general para hacer atractivas también y atractivos esos municipios, para que no solo la gente que está, sino los que tengan que venir lo vean atractivo. La gente parece que no, pero se fija mucho. Tú cuando estás en una ciudad, no se te ocurre ir a cambiar de piso por capricho. Siempre vas a mirar que esa zona donde te vas a cambiar pues tenga unos servicios, tenga colegio, tenga farmacia, tenga no sé qué. Pues esto es lo mismo. Pero en vez de estar en una ciudad con barrios, estamos en unas comarcas que tienen muchos puntos en común y aprovechando esas sinergias, pues no sumamos, multiplicamos. Y si multiplicamos, yo creo que el objetivo se puede conseguir. Básicamente por eso, porque lo que se ha caracterizado a estas comarcas es por ese dinamismo. Partiendo de la base que hablamos de esas carencias que pueden llegar a tener las empresas si en el momento que existe una inversión en esta zona, vamos, desde vuestra experiencia, ¿qué consejo le daríais a un joven, y no tan joven, porque a veces parece que hablamos de los jóvenes, ¿no?, que tienen que salir, a un joven ostense? Yo a un joven le diría que no se deje llevar por los prejuicios o por los estereotipos, que se abra, que pregunte, que curiosee, que seguro que aquello a lo que se quiere dedicar puede dedicarse en su territorio, o en su pueblo o cerca de él, y que
Bueno, pues ante un mundo pues cada vez más impersonal y más individualista, el trabajar y vivir en tu comunidad, ¿no? En lo que ha sido tu comunidad, en tu tribu, tiene unos grandes... a ver, no voy a romantizar tampoco, obviamente nada es perfecto, ¿no? Pero que tiene unos grandes puntos y desde luego para el desarrollo personal y profesional aquí va a encontrar muchos canales. Esto es una experiencia personal con sobrinos universitarios, con sus amigos, que estoy amargado, de muchos que ya tienen 25 años o 30 años, que estoy amargado ya de estar en la ciudad, de compartir piso, de no sé qué, ¿y qué estás haciendo? Estoy trabajando en exportación y pues si yo sé que hay empresas que están buscando, pero ¿cómo? ¿Pero sí? Claro, o sea, ya hay empresas, grandes empresas exportadoras en la zona, ¿no? Y no lo saben, o sea, realmente la dinámica les ha llevado a, estoy estudiando en Barcelona, estoy estudiando en Madrid y me quedo aquí porque ¿qué va a haber en mi pueblo? Pues yo les diría, oye, no te quedes con eso, no te quedes con eso. Hay grandes oportunidades y para el menos joven, obviamente, el mercado de trabajo, o sea, aquí hay trabajo, pero obviamente también al trabajador hay que pedirle que tenga mentalidad abierta, por supuesto. Hoy todos nos tenemos que reciclar, todos tenemos que... Pero trabajo hay y oportunidades de desarrollo hay. Eso es una verdad incontestable. Entonces... aquí lo tiene fácil, seguro. Pues yo le diría que es fantástico que vaya a la ciudad y bajo mi experiencia, pues yo os lo recomiendo a todo el mundo. Si tú quieres estudiar, vete a la ciudad. Estudia una carrera, estudia una formación profesional, hace falta oficios, que haces uno de los temas que decíamos antes, el tema de oficios y de los gremios, de carpinteros, electricistas. Yo creo que es un tema que está allí y que se tiene que... Pero yo invitaría a todo el mundo a que efectivamente se forme lo mejor posible. Y si no puede aquí, fuera. Yo le diría, mira, tú cuando ya te hayas formado y ya te hayas hecho, pues bueno, hayas tenido una experiencia o dos experiencias laborales, yo te diría una cosa, bajo mi experiencia, pues que a partir de ahora, cuando tengas que buscar trabajo, los procesos de selección que puedas hacer aquí van a ser más sencillos y casi de éxito y no en la ciudad, que van a ser muy desmoralizantes, porque vas a hacer muchos procesos que a lo mejor suena la campana y te cogen en alguno, pero vas a tener muchos donde va a ser muy ingrato buscar trabajo, porque tienes una competencia abismal. Por lo tanto, ¿por qué te vas a competir con tanta gente cuando aquí no tienes competencia, que es lo que decíamos? Eso nadie lo haríamos. Segundo, la promoción profesional mucho más rápida, precisamente por esa carencia que hay aquí. Como no tienes competencia, la promoción profesional dentro de una misma empresa es mucho más rápida y más satisfactoria y más grata que en la ciudad. Asimismo, el plan de carrera que puedas tener. Y ya, a partir de allí, hablamos lo profesional. Pero todo esto te va a conllevar una mayor calidad de vida. No se puede ni comparar la calidad de vida que puedas tener aquí a la que tengas en la ciudad. Y lo siento, pero es que es así. Mayor calidad de vida, más tiempo de ocio. Y, por supuesto, vas a tener un proyecto de vida mucho más fácil, un proyecto de vida más económico y con una seguridad en ti mismo y a tu familia o en tu entorno, que al final lo que te va a proporcionar es un mayor grado de felicidad, aunque la felicidad no es un tema que es un término que no lo quiero comparar con temas materiales porque está en otro plano, ¿no? Pero sí que eso te da pues un grado de satisfacción, pongamos más que felicidad, satisfacción mayor. Yo creo que es así. Yo lo tengo muy fácil para convencer a jóvenes porque yo creo que es que los argumentos es que son infinitos. Es decir, que la satisfacción se puede convertir perfectamente, ¿no? en esa estabilidad que quizás también se busca. Según he leído no hace mucho, se dice que en torno a 15.000, 20.000 agricultores y ganaderos abandonan cada año el campo. Y entonces, desde Asaja, ¿no? ¿Qué mensaje podemos lanzar? Bueno, que al final... a ver, el tema de la agricultura y del sector primario... precisamente también, volvemos a decirlo, vivimos en unas comarcas privilegiadas gracias al sector primario, que es uno, en muchas de ellas es el gran motor económico, que alrededor de él funcionan pues servicios, talleres, comercios, gestorías. Es un sector pues hoy día muy puntero, aunque la gente no lo crea así. Hoy día yo creo que es uno de los sectores más punteros que hay. Los tractores llevan una tecnología hoy día pues para que te dicen exactamente lo que han sembrado, lo que no han sembrado, la ganadería.
Es un sector, hoy día yo creo que dinámico. Sí que es cierto que es para gente que bueno, pues que lo has de vivir, porque te ha de gustar vivir en el campo, te ha de gustar vivir la ganadería, te ha de gustar eso. Pero es un sector que es dinámico y es un sector que está moviéndose a una velocidad muy fuerte, y es un sector también pues, que está siempre, lo sabemos por las políticas de la PAC, que siempre está en Europa. Entonces, ¿por qué se abandona? Bueno, pues muchas veces se abandona por una falta de apoyos o por una falta de sensibilidad a nivel político y de las administraciones. No quiero entrar en política, pero ya que me lo preguntas, pues aprovecho y lo digo. Pero lo que no podemos hacer los políticos, sean del partido que sean, es llenarse en cada campaña la boca hablando de la despoblación y de la cantidad de políticas que van a implementar y de la cantidad de presupuestos y de millones de euros que vamos a poner para evitar el mal mayor que es la despoblación, y que cuando llegan al poder, o sea, no entra ni un euro en los pueblos. Yo puedo querer venir al pueblo, pero quiero venir al pueblo si tengo unas buenas redes de comunicación y me puedo conectar a internet, si tengo buenas redes de comunicación a nivel terrestre, si tengo unos servicios. Ahora, yo creo que hay experiencias de pueblos y de zonas donde si realmente se apuesta, la gente joven se queda. Nosotros tenemos la experiencia, cada año salen programas que son ayudas para la incorporación de jóvenes y hay mucha gente que se incorpora con mucha ilusión, porque realmente es un tema que saben que está dentro del ADN de nuestras comarcas, la agricultura y la ganadería. Pero efectivamente se necesitan apoyos por parte de la administración, pero apoyos reales, no solo pues de palabra. Lo que no se puede pedir a la gente que se queda en los pueblos es que sean los héroes, unos héroes. O sea, yo muchas veces hablo también de la necesidad de volver a redefinir lo que es servicio público y hasta dónde tenemos que llevar con el servicio público. Porque lo que no puede ser es eso, que los pueblos no tengan un coche de línea que les conecte con la cabecera de comarca. O sea, ¿cómo vamos a asentar población? ¿Cómo se va a asentar un agricultor en un pueblo donde no va a poder tener una escuela para sus hijos? Los va a tener que llevar fuera, o no hay eso, una farmacia, o no hay una tienda, o no hay no sé qué. Entonces, es importante que haya unas políticas. O sea, lo que no puede ser es que esa persona se quede en los pueblos, se sienta que soy tonto por quedarme aquí. Porque tengo todas las desventajas, porque llevar a mis hijos a la universidad supone un sobrecosto que si estuviera en una ciudad no tendría. Y ese sobrecosto también lo vivimos los que estamos en Barbastro. Barbastro un poco menos porque tenéis la UNED y es un gran activo, o sea, es un gran activo. Pero bueno, también está en Fraga, está Viñánigo, entonces... Pero bueno, Minefa Almozón, el sobrecosto es tremendo para las familias. Entonces al final dices, sí, la calidad de vida, y ya no te digo, estás en un pueblecito más pequeño, ¿no? Que nadie quiere perder tampoco un cierto nivel de oportunidades. Estamos hablando de la percepción de las oportunidades de la ciudad, que eso es una cosa, estamos hablando de la calidad de vida, pero no podemos decir la calidad de vida, sí, pues sales, ves los pajaritos y tienes la comodidad, también tienes que tener un nivel. Claro, los pueblos grandes padecen menos eso, pero hay que redefinir. Yo estoy convencida, hablo de eso, pero bueno, los pueblecitos pequeños, sin farmacias, sin tal, ¿qué pides? ¿Que sean héroes al final? Pues no, o sea, quizás la clase política tiene que empezar a invertir y tiene que empezar a querer realmente un equilibrio territorial, no solo de boca. O sea, es que es, no sé. Sí, tratar de evitar que sean ciudadanos de segunda, quizás. Exacto, parte, ¿no? Exacto. A lo mejor habría que compensar, o sea, es un poco como el ciudadano que se queda en el pueblo tendría que ser consciente de las ventajas que tiene allí. O sea, tendría que ser consciente de que tiene una rebaja, yo que sé, del IBI, de que los niños tienen una beca extra por el traslado a no sé qué, y tendría que ser capaz de decir, ostras, que además aquí vivo fenomenal, tengo muchas oportunidades, puedo trabajar, puedo no sé qué, pero encima, no, y que eso ya es subjetivo, prácticamente subjetivo, estamos apelando a la subjetividad. La brecha digital no es subjetiva, ¿eh? Claro, la brecha digital no es subjetiva. Exacto. Y este es un punto que de la falta de carencia de fibra en un público no como Binéfar, que es un pueblo, o sea, es un municipio de casi 10.000 habitantes, pues estamos hablando de otra cosa. Claro. En todo caso... Yo lo que quiero comentar, al hilo de lo que comentaba Cruz, que me parece, cuando hablamos de las políticas de las administraciones y de todo lo que se puede hacer, yo sí que quiero decir que en el sector primario, de verdad, sector primario y sector secundario y terciario, pero referido más bien a los pequeños pueblos o a los pequeños municipios. A ver, es que claro que tendría que ser compensado que se quedan, porque realmente es que es un héroe.
Claro. Es que son héroes los que se quedan. Entonces tendría que ser compensado. ¿Por qué? Porque si apelamos constitucionalmente al principio de solidaridad territorial, lo que no podemos hacer es decirle a ese señor, oiga, ¿y usted cuando va a hacer su declaración de la renta paga el mismo tramo por sus ingresos que el de la ciudad, que tiene un montón de servicios? Claro. Pues no, señor, pues el principio de solidaridad territorial yo creo que también está para eso, para decirle al señor, pues no, a este señor le vamos a bajar tantos tramos en la renta porque está contribuyendo a mantener un territorio. Claro. Nosotros, dentro de una organización como Asaja, sabemos lo importante que es el sector primario, no aquí, ya incluso en los valles pirenaicos, en todos los lados. Si se van los ganaderos, ¿quién cuida los valles? Se convertirán nuestros valles, en vez de haber prados, en vez de haber estar verde, se convertirán en selvas con posibilidades entonces de ¿qué? De incendios, porque es necesario, es que es necesario, no lo ven como necesario, y es necesario que esos pueblos no solo permanezcan, sino que incrementen su población con más servicios para que todo eso perdure en el tiempo. Si no, esto dentro de unos años nos arrepentiremos. Efectivamente, por la pérdida, comentabas al principio de la pregunta, sí, de gente que se va, pero se va porque al final se cansan de ser héroes, ya lo son ahora, entonces se cansan de ser héroes. Se cansan de ser héroes, sí. Eso sería, bueno, de hecho se recoge así en la estrategia de Lisboa del 2020, ¿no? Que el sector primario sean un poco los técnicos de medio ambiente del mundo, sobre todo en Europa. Claro. ¿Alguna cuestión que no se haya, o que se haya realizado aquí parcialmente, pero no se haya acabado de matizar? ¿Alguna cuestión que consideren o que consideréis que sea importante y que no se haya dicho? Hay una cosa que no hemos tocado en absoluto y tiene que ver con la inmigración. Porque eso va a cambiar y está cambiando ya la realidad social de nuestros pueblos. Y yo creo que a veces cuando hablamos de estas cosas pasamos de refilón. Y creo que esa es una realidad con la que convivimos y tenemos que convivir porque no hay relevo generacional para muchas cosas. Es así, pero creo que también adolecemos de políticas de integración. Eso se está improvisando de alguna manera. Y estoy hablando desde un pueblo que tiene un 10% y igual ya estamos por encima de inmigración y creciendo. Y no hay ningún problema, al revés, lo que tenemos hoy son personas que están viniendo a trabajar y que quieren, como nosotros, tener un futuro mejor y querer alimentar a sus hijos en las mejores condiciones posibles. Pero obviamente hay diferencias culturales y obviamente hay gente que de alguna manera siente que su mundo está dejando de ser su mundo. Eso lo ves. Entonces, yo creo que también sería importante, al hilo de todo esto, ser especialmente cuidadoso y establecer de alguna manera estrategias de integración y de conocimiento mutuo. Eso por un lado, y luego sí que un poco todos estos elementos que hemos hablado, que son propios de esta zona, pero también de muchas otras zonas del país, incluso de Europa. Hace mucho salió una noticia que el modelo industrial alemán de hacer polígonos como muy extendidos en pequeñas poblaciones también estaba puesto en jaque por la dificultad de encontrar mano de obra, y ahí estaban suscribiendo convenios con otros países para traer mano de obra y todas estas cosas. O sea que es un problema muy, muy común y muy extendido. Pero sí que es cierto que creo que por parte de nuestros políticos y nuestras administraciones exige elevarse un poco por el zoom y también hablar de, por ejemplo, las cámaras de comercio alemanas tienen los datos de cuántos puestos de trabajo están sin cubrir, que yo, por ejemplo, es un dato que yo creo que en España no se conoce o no se publica. Yo creo que sería muy importante para establecer las adecuadas políticas, por no hablar ya pues eso, de infraestructuras, viviendas. O sea, yo creo que el empleo hay que mirarlo un poco más, con un zoom más elevado. Bueno, yo voy a repetir un poco como conclusión el lema que he dicho al principio. Yo creo que el lema de decir aquí, y que le diría a los jóvenes, ¿no? Que están saliendo afuera ahora a estudiar o que han de salir pronto, o a los que ya están teniendo la primera experiencia o la segunda, decirles, mira, aquí no hay trabajo para todos. Esto no es Madrid, no es Barcelona, pero hay trabajo para muchos. Que sepan que aquí hay oportunidades. Yo creo que hay gente que no lo sabe, que sigue creyendo que la oportunidad está solo fuera de aquí, de los pueblos. Yo te voy a hacer un matiz. Igual sí que hay trabajo para todos, que nadie lo ha contado eso. Ah, pues igual sí. Bueno, entonces quizás el debate sería ese, ¿no? Que no hay trabajo, es decir, no hay trabajo para todos, pero sí para muchos, o quizás la duda es... Igual sí que hay. Igual sí lo hay. Igual sí. Está claro una cosa, y también lo comentábamos con Cruz. Si no tenemos candidatos para cubrir esos puestos de trabajo,
tanto los cualificados como los no cualificados, al final eso es un lastre para la empresa, porque la empresa no puede crecer. Si no tengo una buena persona, un buen director comercial, un buen director de marketing en mi empresa, o un director de exportación o un responsable de logística, estoy lastrando el crecimiento de mi empresa, porque yo necesito tener esas personas para que proyecten mi empresa al mundo. Entonces ese es un matiz pues muy triste, ¿no? para la gente que es emprendedora, y lo decimos desde unas comarcas que son muy emprendedoras. Y eso ocasiona que incluso haya empresas que deslocalicen parte de su estructura a entornos donde sí que les es más posible encontrar esos ingenieros o ese tipo de perfiles. Eso conozco ejemplos de primera mano, que tenían una ampliación que necesitaban 35 ingenieros y al final han puesto un edificio en la ciudad porque aquí era imposible. Era imposible. Creo que este debate, esta última pregunta, ¿no? Esta frase con la que hemos dicho que no hay trabajo para todos, pero sí para muchos o no, daría para otro diálogo. Esto sería cuestión de reflexionar si volvemos a ver las cartas desde otra perspectiva. En todo caso, a modo de conclusión, sí me quedo con varios titulares vuestros que creo que son muy importantes. El primero es de la estrategia global. La estrategia global desde este programa Conócenos, que es tan interesante, que se puso en marcha en la Asociación de Empresarios de la Litera, que viene a refrendar esa frase inicial, ¿no? Que hemos dicho que hay un absoluto desconocimiento desde tres pilares que he citado, desde la demografía, desde la educación incluso y desde la empresa. ¿Por qué? Porque se estigmatiza quizás la FP, la formación profesional, cuando realmente los resultados de la FP dual a día de hoy son buenísimos, y hay un debate en torno a este tipo de cuestiones. Si mejoramos la educación, podemos mejorar también este tema social y sociológico, que quizás desde sociología, como tutora de sociología de la UNED, quizás podemos trabajar, ¿no? Que es terminar con la angustia posteducacional ante la carencia, que esto se ha estudiado, eso es un tema de investigación por muchos sociólogos, y contribuir a esa estabilidad, a esa satisfacción que habéis dicho en vuestros diálogos, y también desde la cohesión social, ¿no? Y a su vez también generar esa solidaridad, ¿no? Que también que está en el artículo 2 de nuestra Constitución española. Es decir, después de que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, pues esa cohesión social por parte de las autoridades públicas, pero que se materialice como en infraestructuras, ¿no? A través del tema ferroviario, el grupo de Samca, que está haciendo tanto por la zona del eje del Cinca, y también por otra parte frenar esa carencia que ya se manifestó en el primero de los diálogos, que es esa carencia de mano de obra cualificada y sin cualificar, porque al final lo que viene a suceder es que deja a la empresa en una posición totalmente asimétrica. Quiero decir, no se puede elegir donde no hay. Entonces, que vengan, por favor, ciudadanos, pero que efectivamente que vengan a cubrir esas carencias, sobre todo teniendo centros educativos de alto nivel, desde institutos, el grado de formación en logística, por ejemplo, que va a haber, que es muy interesante, porque también genera exportación, internacionalización, outsourcing, etc. Y quizás esa sería un poco la lectura con la que quisiera terminar, y hablando de esa calidad de vida, ¿no? Hay un manual que a mí me gusta mucho, que dice Jeffrey Sachs, que es un autor que publicó un libro que se llama Economía para un planeta abarrotado, que viene a tratar de cómo efectivamente poco a poco ese tipo de circunstancias de la globalización que estábamos hablando nos lleva quizás a esta globalización que tenemos aquí desde el eje económico, en el área económica del Cinca, para poder dar solución con propuestas claras y materializadas como las que habéis tratado, pues por ejemplo, para evitar ese paro técnico, esa federación de asociaciones empresariales, y desde aquí también un llamamiento, ¿no? A los políticos a que realmente implementen pongan el foco que habéis citado a esas políticas en puntos que realmente sean necesarios, pues para que más allá de que evidentemente a los héroes de los municipios pequeños, incluso pueblos, se les pida más, y que fiscalmente también hay algún tipo de retribución, no, pero más bien algún tipo de bonificación para empresas, solamente fiscal, e incluso aspectos de seguridad social. Y esto es todo, ha sido un placer, y espero que volvamos a vernos en otra edición, porque tenemos aquí un debate abierto en torno a la pregunta de no hay trabajo para todos, pero sí para muchos, o no. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A vosotros, un placer.